Muchas gracias, Felipe, y quiero agradecer sinceramente la invitación a pensar en conjunto el significado de estos 20 años. Preparé algo, porque estaba un poquito asustado con la invitación, entonces preferí textualizarlo y dejarlo plasmado para poder también responder con honor a Paulo y a todo el comité y agradecerles, no solo por la invitación, sino por todo lo que han hecho en estos 20 años. La invitación que recibo es a pensar la estigmatización y la violencia y su relación con los medios de comunicación masiva. No lo cojo obviamente desde la experiencia, lo vivido, ni desde el conocimiento sobre los medios de comunicación. Tampoco puedo responder a todas las preguntas que me ha hecho llegar Felipe, por lo que los predispongo a bajar las expectativas. Solo espero ofrecer un par de breves reflexiones a partir de los hallazgos de mis investigaciones previas sobre la vida social en nuestra segregada y desigual ciudad y lo que la literatura sociológica que yo manejo ha dicho sobre el tema. Quisiera partir con esto último y aclarar qué entiendo por estigma. Tradicionalmente el estigma se ha entendido como una marca, una mancha, una señal. Y como muchos de los conceptos que utilizamos, su origen es cuasi religioso o teológico-político. Fue antiguamente una forma de marcar y reconocer que alguien pertenecía a una comunidad rechazada. Por ejemplo, las marcas impuestas a los esclavos, o una forma de comunidad bendecida. Etimológicamente, de hecho, estigma es la marca impuesta con hierro candente, o un punto, la marca de una picadura. Cuesta a veces ver esa picada, pero el que la ha recibido la sabría reconocer. San Pablo, para dar un ejemplo, decía que en el futuro ya nadie debía plantearle dificultades porque llevaba las estigmas de Cristo en su cuerpo. 1000 años después, en la Edad Media, ya no eran tan invisibles, y los estigmas de los santos, especialmente en sus manos, evocando la crucifixión, fueron parte del imaginario popular de la Europa central, siendo el de San Francisco el más conocido. Remito estos orígenes porque hay tres aspectos centrales en la larga historia de la estigmatización. Primero, los estigmas son visuales, son marcas que se reconocen. Nadie se siente estigmatizado si no es observado como portando algo distinto al resto. Segundo, el estigma separa, diferencia a unos de otros, funda una comunidad de excluidos o de elegidos. Y tercero, derivado de lo anterior, es que el estigma es siempre relacional. Depende de un portador y de alguien que reconoce la marca. A veces son marcas de hierro en la piel y a veces picaduras indistinguibles por solo unos pocos. Sin duda el concepto de estigmatización se ha desacralizado y hoy vemos solo las marcas de la exclusión. Es por eso que la idea misma de ser estigmatizado se la asocia en nuestro tiempo a la discriminación. Si reconozco tu marca en el cuerpo, te excluyo el acceso a bienes fundamentales de la vida en sociedad. Esto es, te discrimino, te alejo de un puesto en el trabajo o de una vida segura. En esta línea se identifican generalmente tres comunidades asociadas al proceso de estigmatización. Por un lado, los que poseen marcas físicas en sus cuerpos que los inhabilita para formar parte plena de la comunidad. Y con esto se hace referencia a las personas con discapacidad. Sin duda sufren la marca de haber nacido o adquirido esa marca en su rostro o en su cuerpo y se los piensa incapaces de trabajar o de tomar decisiones autónomas. Sigue siendo una de las exclusiones más duras en la vida social. Segundo está el estigma del carácter, es la marca, el estigma de aquellos que sufren por no estar dentro del canon moral. Personas que sufren enfermedades mentales y desvarían, personas que viven en las calles o alcohólicos o quienes terminan en la cárcel. Esta marca es visible en un modo de actuar o de habitar la ciudad o es una huella que queda en la trayectoria, en los papeles, y de ahí la cruda expresión de tener los papeles manchados. La tercera es la marca de la comunidad de los excluidos proveniente de su posición en el orden social. Es el estigma tribal, decía Goffman. Es la marca de la pobreza, del color de la piel, del origen étnico o religioso. Es la discriminación por haber nacido en un lugar, en un barrio o en una población, o en un país distinto al que vives actualmente. Es sobre esta marca de la que discutimos hoy y su relación con la violencia. Por eso creo que al hablar sobre la legua, no solo estamos discutiendo sobre ella, sino sobre la estigmatización que recae en los sectores populares por la población o sector de la ciudad donde viven. La pregunta que quiero intentar entonces dejar planteado en esta tarde es cómo se observa esta marca, cómo se la mira en nuestra ciudad, en nuestra vida social y qué rol juegan los medios de comunicación masiva en esta mirada. A partir de los trabajos que he realizado, quiero trabajar esta relación a partir de tres formas en que se mira, se observa a los demás.
Son formas que se reconocen al hablar de la vida en sociedad en nuestra ciudad. Son 3 formas de la mirada que recorren la vida social en Santiago de Chile. A la primera le llamo la no mirada, a la segunda la mirada menospreciativa y la tercera la mirada hostil. A partir de ellas quiero pensar la violencia instituida en la legua y el rol de los medios de comunicación. Partamos con la no mirada. Es la forma usual que las personas que viven en la calle o en la indigencia retratan los ojos de los demás en mis investigaciones. Prefieren no mirarme, se dice. Me evaden aunque me conozcan. Invisibilizar al no mirar es una práctica cotidiana. Ahora, el estigma en este caso no desaparece por no mirar, sino al contrario. La marca es el motivo de la no mirada. No me mira a los ojos, se dice, porque él o ella no quiere sostenerme la mirada. Y tienen razón. Se ha dicho que la forma primaria de constituirse el lazo social y la reciprocidad es a través de ese sostén. No se puede dar la mirada sin recibirla del otro a cambio. Si no te miro, no te doy ni siquiera mi atención, mi reconocimiento primario. Si uno deriva las consecuencias de esta primera forma de la mirada en la discusión que aquí nos convoca, se podría señalar que el primer problema que enfrentamos en la relación entre la estigmatización y la violencia es que se invisibiliza. Estructuralmente de 2 maneras. Primero, a través de la organización y segregación de las ciudades, a través del nudo urbano de la desigualdad. En esta trama urbana se hace fácil que unos no vean lo que sucede en los sectores populares, especialmente de la zona oriente, la zona del privilegio no se mira, no se quiere mirar, no se mira hacia acá. Cabe insistir en que con ello no desaparece el estigma, sino todo lo contrario. Lo que sucede al no mirar es el reforzamiento del estigma, porque es el motivo que justifica lo que acontece. No es que no exista el otro en mi horizonte, sino que justifica al no mirarlo el trato que recibe. La no mirada es la primera forma de justificar la violencia policial, no por ignorancia, que sin duda puede haber, sino porque estoy de acuerdo con que el carabinero y el Estado actúe como actúa, o no me quiero ser responsable con mi mirada de lo que acontece en los sectores populares con el trato carabineros. Esto sin duda se combina con el menosprecio y hostilidad que me referiré un poco más adelante. Segunda causa, y es el centro de lo que se nos ha invitado hoy a discutir, es el rol de los medios de comunicación. Ellos, en sus múltiples ediciones editoriales y enfoques, podrían ser la causa de la no mirada. Se escondería lo que sucede, o más bien si se mira, no se miraría de frente. No se investigarían las causas de la violencia. Así los medios serían parte central del problema de la invisibilización de la violencia policial. El enfoque sobre la delincuencia y el narcotráfico sería así una no mirada porque esconde mirar crudamente la exclusión del sector. Creo que esta imagen, que es la que el Comité y Paulo en su propio trabajo nos planteaban y nos siguen planteando desde hace 10 años, tiene que ser también pensada a través de los cambios que ha vivido los propios medios en los últimos 10 años. Creo que hay que reflexionar sobre el hecho de que las plataformas de circulación de comunicación han cambiado en estos últimos años de manera rauda. La creciente pluralización de medios informativos y los diferentes medios que coexisten en redes sociales, desde Twitter a Facebook, hacen difícil que se invisibilice del todo un fenómeno. En el estallido social, por ejemplo, fue clave que la información circulara en otros pasajes y que no hayan sido necesarias las imágenes de los medios de comunicación tradicionales para entender lo que pasaba. Mientras más se negaban o se matizaban los hechos del horror en los grandes medios, más legitimidad parecían tener las protestas a partir de la información que circulaba en otras redes informativas. Y aunque suene un poco complejo, creo que los algoritmos, esos modelos matemáticos que permiten que me llegue información relacionada con mis propios gustos y visiones de mundo, son más cruciales hoy a la hora de encapsular mi visión. Dicho de otro modo, creo que hoy es más complejo ocultar e invisibilizar algo. La no mirada se transparenta. Los canales de información locales, aumentadas por las plataformas digitales, logran desvirtuar la estigmatización, como demandaba Mariano Puga. No obstante, se ha hecho más difícil quebrar los marcos de visión en que nos someten y nos sometemos en el mundo de la comunicación digital. Y esos marcos están acoplados a los espacios de la ciudad que habitamos y las relaciones que sostenemos en nuestras vidas concretas. Pensaría que actualmente la segregación urbana que se replica en las redes digitales es uno de los motores de la no mirada. Es en las cámaras de eco que ahí se desarrollan donde resuenan los medios de comunicación masivos. La segunda mirada se constituye en el mirar en menos, la mirada menospreciativa. Ella es parte sustancial de cómo se configura la mirada en nuestra vida social, ya sea por ingresos, riqueza, educación obtenida, comuna o barrio que se vive, algunos se sienten con el derecho de mirar desde arriba o mirar por encima.
El de abajo, quien recibe esa mirada, la resiente, la acata, la incorpora y crecientemente la impugna. La operación es más o menos clara. Alguien se percibe superior o encima de alguien y mira con desdén. Son innumerables las fuentes de ese percibirse como superior. Fueron antiguamente las tierras y los fundos, fue luego el capital y las riquezas, ha sido el consumo y el sentirse bendecido por el talento, el color de piel y el origen étnico, por el lugar en que se habita la ciudad, los títulos académicos, los esforzados versus los flojos. Pero también, y esto es importante para la sociología actual, son innumerables las formas de transformación y cambio desde las cuales el que se siente abajo levanta la mirada y desafía el menosprecio. Hoy más que antes se mira a los ojos y se resiste el menosprecio. En la medida que el derecho, la democracia, los derechos humanos se colocan como ideales, diversas respuestas cotidianas se han asentados para establecer la igualdad como horizonte. Esto va a contrapelo de nuestra organización social porque son innumerables las formas de tensión e irritación que emergen día a día. Me pregunto, ¿es el menosprecio constante lo que se observa en los diversos medios de comunicación de masas? ¿Es el menosprecio en los medios de comunicación lo que alimenta la estigmatización y en parte valida la violencia policial? No sabría decirlo a ciencia cierta, y solo me cabe pensar que hoy cualquier declaración pública que sea flagrantemente menospreciativa en los medios es impugnada en distintos niveles de la esfera pública. Esto no quiere decir que a nivel institucional o público no exista el menosprecio. Es decir, donde sí hay mayor evidencia es que en diversas instituciones, consultorios, municipalidades y sin lugar a dudas de las fuerzas policiales es en la interacción cotidiana que se plasma una discriminación o diversas formas de abuso que se basan en el menosprecio, en mirar en menos. Si la marca de la pobreza se reconoce, el trato cambia. De ahí nacen las prácticas de humillación y abuso, o en su forma latente, la continua espera por obtener un tratamiento de salud o una respuesta frente a la limpieza de los lugares. Es el menosprecio socializado entre instituciones lo que funda el maltrato cotidiano. Volviendo a mi pregunta, quisiera decir que muchas de estas experiencias se investigan y se encuentran en distintos reportajes de los medios de comunicación. La pluralización de medios ha ayudado sin duda, y también hay mucha diferenciación entre los propios medios, sumado al impacto diferencial de un reportaje en un canal masivo que en un diario de élite. Que se visibilice, no obstante, no significa que las cosas cambien. El menosprecio institucional, como dice Araujo y Martuchelli, va más allá de su propia visibilización, incluso las leyes que lo intentan regular. Es un orden desigual que regula nuestra convivencia. Reconozco que hasta ahora mi mirada a los medios ha sido más o menos benevolente. No le achaco del todo el proceso de invisibilización ni ser el centro de la mirada menospreciativa. Es que en parte que desea guardar la tercera mirada, la que llamaré la mirada hostil, donde está la relación central. La mirada hostil es pensar que el otro, aquel que me mira, me amenaza. El otro es un potencial enemigo de mi existencia, enemigo de lo que creo que debe ser mi existencia. En la hostilidad no se habla, no se dialoga, se promueve una desconfianza absoluta y un discurso bélico. De ahí emergen los enemigos y sus imaginarios. La hostilidad además tiene un alto grado de reciprocidad. Tu odio se convierte en mi odio hacia ti. Funciona como una espiral de violencia y desprecio mutuo. En una investigación con fuerzas policiales en otros sectores populares, se llegaba a esta conclusión: más hostilidad recibo, más odio genero. Se decía en ese estudio, a la agresividad y desprecio de la policía respondía el silencio hostil y la rabia. En ese estudio, creo que replica bien la experiencia que por años ha rememorado el comité, la mirada hostil justificaba botar puertas, detenciones arbitrarias, disparos, la negación del otro como sujeto digno de derechos. Si bien la policía, en el caso chileno y en muchos otros, es el primer lugar donde se plasma el abuso y la humillación a los sectores populares, la mirada hostil no se limita a ella. La mirada hostil se esparce dentro de las poblaciones, se anuda la diferenciación entre los que son de aquí y los que son de afuera, se alimentan los medios de comunicación y las figuras de la violencia y la delincuencia, y se enraiza en el despojo de la política de una voluntad, de una incapacidad de la política por terminar con la desigualdad. En este sentido, la mirada hostil tiene múltiples fuentes. Por un lado, una sociedad que ha mutado, con muchos desplazamientos y cambios, donde se hace difícil reconocer quién es el otro, la otra. Alguien deja una población, se muda, vuelve a ella y su mirada no es la misma. Tanto los procesos de movilidad social como los procesos de migración acelerados transforman el rostro de nuestra ciudad. Por otro lado, la ciudad segregada se territorializa, es decir, se delimitan territorios propios y ajenos. Este es mi barrio, no el tuyo.
En diversos estudios se dan cuenta que tanto en sectores altos como en barrios pobres las personas delimitan territorios que no aceptan de buena gana la presencia de un extraño. Te discriminan por pobre o desconfían de ti por extraño, por no pertenecer aquí. La pérdida de espacios comunes y encuentros estimula no solo la invisibilidad, sino una imagen de un otro que me amenaza desde la distancia. El narcotráfico, como bien lo mostró Pablo en su historia sobre la legua emergencia, erosiona las redes sociales más básicas, impone marcas territoriales, bandas, lados, segrega y violenta. Más acá y más allá de esta legua, la experiencia latinoamericana es cruda al tratar cómo la cultura del narcotráfico ha destrozado la vida social de barrios y ciudades enteras al normalizarse la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza policial y el imperio de la hostilidad a cambio de protección. Por último, y con esto termino, otra de las grandes fuentes de la mirada hostil son los medios de comunicación. Desde hace décadas se ha construido una imagen de hostilidad hacia la pobreza y sus poblaciones, o a las protestas por un mínimo de dignidad. El estigma central es que las poblaciones y los barrios pobres son peligrosos y violentos, conllevan la marca de la delincuencia y son responsables de eso. Mientras las fuerzas policiales día a día intentan heroificar sus prácticas en la prensa y la televisión, los medios encapsulan y aíslan la delincuencia en sectores y calles y las acusaciones de abuso se mitigan. Pero esto no solo lo juegan los medios, sino un discurso político de inseguridad y penalización que por décadas los ministerios de Interior nos tienen acostumbrados. La hostilidad, por cierto, genera invisibilización y desprecio y se alimenta de la forma que se organiza la ciudad. Y en eso los medios de comunicación masivos aunan las tres formas de la mirada que he querido relatar. Pero creo que por sobre todo la mirada hostil clausura los horizontes de igualdad y una cultura de derechos y nos embarca en una ruta de separación y segregación difícil de desandar. Muchas gracias.